esta noche y vamos a ir buscando en nuestras Biblias, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Lo de esta noche es una chapita porque ya hemos estudiado acerca del fuego de Dios y los hombres, y ya como que habíamos dado terminada la materia el lunes, pero vamos a darle una chapita hoy y, y quiero hablarles sobre un tema, soplando sobre brasas ardientes. Ese va a ser nuestro tema en esta noche. Para los que no estuvieron en las clases anteriores, estuvimos hablando un día acerca de el fuego en los pies del predicador. Otra clase fue el fuego de Dios en los huesos del predicador. Hemos hablado acerca de Juan el Bautista como el hombre antorcha que alumbraba y ardía. Y bueno, y así hemos ido estudiando varios temas y hoy nos toca hablar acerca de soplando sobre brasas ardientes. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia en un día de campo o en un asado o en algo que nos tocó encender un fuego que al comienzo fue rebelde, y a veces la madera húmeda o las hojas o las ramas finas húmedas, y tuvimos que apoyarnos sobre nuestras rodillas y soplar hasta que nos quedábamos casi sin aire, sin energía, y ese fuego no empezaba a funcionar y terminábamos en esa actividad como agitados, sin fuerzas, y por fin aparecía el fuego. Pensando en eso, en la vida espiritual, las mejores personas, hombres y mujeres, son aquellas que pueden soplar sobre brasas ardientes. Hay muchos hombres y mujeres en la obra de Dios que son brasas, y hay otros hermanos que tienen que ayudarle, soplando aliento sobre ellos para que se manifieste el fuego de Dios en sus vidas y en sus ministerios. Así que ese es el motivo del título de hoy, soplando sobre brasas ardientes. Aquí en Hechos, entonces, el capítulo 8, y voy a leerles desde el versículo 9 hasta el 15, dice la palabra de Dios, habla sobre Felipe el evangelista, y dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este pasaje nos habla de horas de avivamiento espiritual en la ciudad de Samaria. El que inició el fuego allí era Felipe el evangelista, el mismo que después vamos a verle en el desierto, ganando o guiando a Cristo, aquel hombre eunuco que iba en un carro. Cuando hay una persona como Felipe, que es una brasa ardiente, nosotros deberíamos ponernos a su lado rápidamente. Donde usted vea un creyente que es una brasa ardiente, entonces hay que ponerse a su lado. Hay un viejo dicho que dice: aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Así que cuando usted vea a un hombre o una mujer que tiene fuego de Dios, acérquese a ellos para que también en su vida esté el fuego de Dios. Aquí Felipe estaba sirviendo al Señor en Samaria. La primer interrogante para nosotros es: ¿dónde servimos? ¿En dónde se nota nuestro fuego? ¿En dónde se nota nuestro estilo de predicación como el que tenía Felipe, que hablaba acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo, y la gente venía impactada por ese mensaje y se bautizaban y seguían al Señor? Ahora, Felipe era una brasa ardiente. Pero entonces, cuando ese resultado llegó a oído de los que estaban en Jerusalén, entonces vinieron Pedro y Juan al lado de Felipe, y ellos fueron los que soplaron en él para animarle más y que se encendiera más su fuego por Dios. Pedro y Juan eran los que soplaron sobre la vida de Felipe para que siguiera animado en el ministerio. Y luego Felipe va a ganar, versículos más adelante del 26 hasta el final de este capítulo, va a ganar al eunuco para Cristo y lo va a bautizar. Y ese hombre iba a seguir alegre en su camino, y luego el Espíritu Santo le llevó hacia la ciudad de Cesarea y de Azoto. Por todos lados Felipe predicaba, era una brasa ardiente, pero tuvo el apoyo, tuvo el respaldo, tuvo el acompañamiento de Pedro y Juan, que le sumaron toda su experiencia apostólica y pastoral y soplaron en Felipe para que las llamas del fuego de Dios se encendieran más todavía en su vida. Y entonces no tenemos que perder de vista el trabajo de Pedro y de Juan, soplando en el predicador. Ahora, hermanos, nosotros en la obra de Dios, en el lugar donde estamos, somos gente que sopla o apaga. Cuando aparece un joven que quiere servir al Señor, cuando aparece en nuestra congregación alguien que es nuevo en la fe y quiere servir al Señor, nosotros somos de los que soplamos o de los que apagamos. Porque lamentablemente hay muchos cristianos, a veces por celos, por envidias, tiran agua fría sobre aquella persona que tiene fuego de Dios, y apagan el fuego y desaniman y desalientan a los que tienen ese fervor por servir al Señor. A veces con argumentos como: es nuevo, ¿de dónde apareció este? Recién llegó a la iglesia y ya quiere predicar y cantar y ganar almas y servir y hacer todo. Y muchas veces, hermanos, nosotros no somos de los que soplamos, somos de los que apagamos el entusiasmo de aquellos que quieren servir al Señor. El trabajo de Felipe era bueno, pero Pedro y Juan vinieron con la intención de reforzar ese trabajo, de fortalecer ese trabajo, de hacer trascender más el trabajo de Felipe. En otras palabras, Pedro y Juan vinieron para soplar en él, para que hubiera más fuego de Dios todavía y él pudiera seguir adelante sirviendo. Hermanos, necesitamos ser como Felipe, tener fuego de Dios, pero también necesitamos ser como Pedro y Juan, saber animar a aquellos que quieren servir al Señor. Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, quiero que pongan su mirada ahí, por favor. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18. Y ahí vamos a estar mirando el versículo 24 en adelante. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18 y versículo 24. Así dice la palabra del Señor. Hechos 18, verso 24. Dice la palabra que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, mire, hermanos, dice acá versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos también un predicador nuevo, un predicador que era poderoso en las escrituras, un predicador que era una brasa ardiente. Su conocimiento era limitado porque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Pero lo que hemos leído dice que era un predicador fervoroso, su espíritu era fervoroso, era un hombre, hermanos, que predicaba con elocuencia, dice la Biblia. Destaca la Biblia que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, y era un hombre, dice el verso 28, que predicaba con vehemencia. Así que Apolos, por donde lo mirara, era una brasa encendida, pero era un hombre que todavía le faltaba mucho vuelo. Pero había allí una pareja, un matrimonio de italianos. Yo siempre que miro esta escena digo, esos dos viejitos eran preciosos, encantadores, de un testimonio luminoso, ese matrimonio que se dedicaban a hacer carpas, tiendas, como lo hizo Pablo. Luego iban a ser socios de Pablo en ese oficio. Pero este matrimonio que ya peinaba canas, lo vieron a ese joven predicador y dice, este es de los buenos, es una brasa ardiente, habría que soplar algo más en su vida para potenciarlo mucho más. Y entonces dice la escritura que hemos leído aquí en el versículo 26, dice que comenzó Apolos a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No le hicieron ninguna crítica, lo llamaron aparte y comenzaron a enseñarle más profundamente la palabra de Dios, le dedicaron tiempo, vieron que este hombre era lo que nosotros llamaríamos un diamante en bruto. Y Aquilas y Priscila, que tenían el mismo espíritu, soplaron sobre esa brasa ardiente para que hubiera más fuego de Dios todavía en la vida y en el ministerio de Apolos. Hermanos, nosotros tenemos que ser como Pedro y Juan en el capítulo 8 de Hechos, y necesitamos ser como Aquila y Priscila aquí en Hechos 18 sobre nuestros hermanos. Debemos soplar para que cada vez haya más fuego en su vida, más fuego de Dios en su vida. Los que tenemos más años en la fe, más años en el camino del Señor, no tenemos que descuidar esta forma de trabajo de soplar sobre las brasas ardientes para que más fuego de Dios sea visto en la vida de los jóvenes seguidores de El Salvador. Hermanos, no estamos para echar baldes de agua fría sobre nuestros hermanos fervorosos. Estamos para soplar sobre ellos, para que tengan un ministerio más impactante, más reluciente, y hay que soplar y soplar sobre esas brasas hasta que se pueda notar el rojo vivo y la llama pueda aparecer. Nunca, hermanos, tiremos agua sobre otros, aunque sean nuevos en la fe. Tenemos que ser sabios y saber animarlos y saber motivarlos y saber guiarlos para un mejor servicio. Aquila y Priscila pusieron aparte a Apolos y le expusieron más exactamente, le enseñaron más profundamente la palabra de Dios, le dieron más herramientas para el ministerio. Y este hombre, hermanos, trascendió de tal manera que en aquella división que vemos en la iglesia de Corinto, dice en el capítulo 3 de la primera carta que algunos decían, nosotros somos de Pablo, y otros decían, nosotros somos de Cefas, que era Pedro, y otros decían, nosotros somos de Apolos. ¿Sabe qué significa esa expresión para mí? Que este matrimonio italiano, Aquila y Priscila, soplaron sobre Apolos esa brasa ardiente de tal manera
que ahora ya era considerado a la altura de Pedro y de Pablo. ¿Eh? La gente querían algunos a Pedro, otros a Pablo, pero otros decían, no, a mí déjeme a Apolo, ese hombre sí que predica bien, tiene fuego de Dios. ¿Cuánto había crecido, hermano? Y ese crecimiento, ¿cuánto del soplo de Aquilas y Priscila habría? Así que, hermanos, nosotros estamos para animar a otros, alentar a otros, guiar a los más nuevos, tratar de contagiarles del fuego que nosotros supimos tener en nuestro mejor tiempo, soplando sobre brasas ardientes. Ahora aquí en el libro de Hechos también, pero el capítulo 20. Quiero que dé una mirada ahí, por favor, en Hechos, el capítulo 20. Y el versículo 24, Hechos el capítulo 20, verso 24. Aquí es el apóstol Pablo el que está hablando. Y cuando lo miramos detenidamente, vemos en su vida fuego de Dios. Vemos en su vida que él comenzó como una brasa ardiente. Ya nos vamos a ocupar del momento en que él era una brasa, pero aquí hay un hombre encendido con fuego de Dios. Yo le diría, como en otros mensajes, estaba incendiado con fuego del cielo. Este era Pablo. Y mire lo que él dice aquí, capítulo 20, verso 24. Dice él, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí, hermanos, Pablo, ya en su etapa madura, envuelto en fuego de Dios, envuelto en una llama santa, él estaba mirando hacia el horizonte y él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Él ya estaba, hermanos, en el final de la carrera y cuando él miraba hacia adelante, todo lo que le esperaban eran días de cárcel. En los versículos anteriores, él lo dice, él sabía que en su futuro inmediato le esperaban cadenas, le esperaban sufrimiento. Él usa también la palabra tribulación. Pero frente a ese panorama, hermano, frente a ese futuro de cárcel, de cadenas, de sufrimiento, él no retrocedía porque él era impulsado por el fuego de Dios en su ministerio. Dice, vendrán días difíciles sobre mí, pero yo no estimo preciosa mi vida, dice él. No estoy para cuidar mi piel, estoy para servir a Dios, para hacer una brasa encendida en el ministerio. Él tenía una misión definida, era la de predicar el evangelio. Y es hora, hermanos, que todos nosotros entendamos que esa es nuestra misión central, predicar el evangelio. No lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos poco? Pero nuestra misión es predicar el evangelio. Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida, todo lo que pueda venir en contra de mí no me va a hacer retroceder, yo seguiré adelante predicando el mensaje del evangelio. Pablo era un hombre, hermano, que estaba dispuesto a entregar su vida, su cuerpo por la causa de Cristo. Y entonces él dice en este verso 24 que no estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él dice, voy a llegar a mi vejez sirviendo al Señor con gozo. Me dolerán los huesos y todas estas cosas, pero voy a servir al Señor con gozo. No voy a terminar como un viejito amargado. Voy a terminar con gozo, me voy a esforzar por servir al Señor siempre, a pesar de las adversidades, con una sonrisa en mi boca. Y entonces él dice aquí, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio. Esa es la misión. No importa cuántas cárceles, no importa cuántas torturas, no importa si pierdo la vida, dice él, pero yo voy a cumplir con la misión que se me encomendó, dice él, predicar el evangelio
del Señor Jesús, dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Nosotros, hermanos, un dolor de cabeza nos hace retroceder, un dolor de muela nos hace retroceder. Hermanos, cualquier cosita, pero Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida, todo lo voy a hacer por el evangelio, los grandes esfuerzos, los mejores esfuerzos, todo lo haré por la causa del evangelio. Dice, porque yo necesito cumplir mi misión, en eso no puedo fallar. Mi misión es predicar el evangelio. Él le iba a decir a los corintios también en la primera carta, capítulo 9 y verso 16, él dice que me ha sido impuesta una necesidad y ay de mí si no predico el evangelio, decía él. Bueno, hermanos, a esa misión todos nosotros hemos sido llamados y ahora nosotros nos preguntamos, ¿de dónde sacó este hombre ese fuego? Vamos a encontrarlo un poquito en los días de su conversión. Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Si puede buscar ahí, por favor, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Ahí vamos a ver al hombre que en estas horas era una brasa ardiente. Para los que están un poquito desconociendo el contexto, Pablo iba con órdenes de los gobernadores y de los líderes religiosos a Damasco para apresar a los cristianos. Por aquel entonces se creía que había unos 10,000 cristianos en Damasco, la ciudad que conocemos como capital de Siria. En el principio del capítulo 9 dice que una luz se aparece en el camino y una voz desde esa luz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae a tierra y dice, ¿quién eres, Señor? Y desde la luz sale esta voz que dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y luego lo envía a la ciudad y luego a un hombre que se llamaba Ananías le da indicaciones y Pablo estuvo ciego por unos días y luego Ananías hizo un trabajo en él, recuperó la vista, se bautizó y salió a predicar la palabra de Dios. Se creyó, se bautizó y salió a predicar. Esos son los 3 pasos que todos nosotros debemos dar. Ya hemos creído, ya hemos sido bautizados, salgamos a predicar. Y entonces rápidamente florecieron los enemigos y quisieron matarlo a él. Aquí en este capítulo 9, versículo 23, por ejemplo, observe capítulo 9, verso 23, dice, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo iba a tener muchas aventuras de este tipo. En otro pasaje aquí enseña que habían hecho un complot. 40 hombres habían juramentado no comer ni beber hasta verlo muerto. Este hombre era una brasa encendida, recién se había convertido, recién se había bautizado, recién estaba dando los primeros mensajes y ya querían matarlo. La muerte le pisaba los talones a Pablo. Pero mire cómo dice la palabra, versículo 26. Dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. ¿Recuerdan los que le dije hace un rato? Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Pablo llegó a Jerusalén. ¿Dónde están las aves de mi plumaje? Procuraba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, ponga atención a ese nombre. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado como en Damasco, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y así van a aparecer cantidad de gente para matarle.
pero el tema nuestro en esta noche son brasas ardientes. Pablo, recién convertido, recién bautizado, con sus primeros sermones a cuestas, era una brasa ardiente. Muchos no tenían confianza en él, muchos le tenían miedo a él, pero apareció un hombre de Dios que estaba acostumbrado a vivir con el fuego de Dios en su vida, se llamaba Bernabé. Y cuando lo vio a Pablo, que era una brasa ardiente, Bernabé vino para soplar sobre esa brasa ardiente. Usted puede ver el soplo de Bernabé sobre esa brasa ardiente cuando él le habla a los apóstoles y dice, él ha predicado en Damasco, él ha predicado en este lugar, él ha defendido el nombre de Cristo. Ahí estaba Bernabé para animarlo, para soplar aliento en él, para que esa brasa ardiente fuera envuelto el mayor fuego de Dios. Pedro y Juan acompañando a Felipe, Aquila y Priscila acompañando a Apolos, Bernabé soplando sobre la vida de Pablo. Brasas ardientes, hay que soplar sobre brasas ardientes para que más fuego de Dios se manifiesten en esa vida y en ese ministerio. Este hombre, Bernabé, yo no voy a tener tiempo de explicarlo ahora, pero en mi opinión, Bernabé es el mejor creyente del Nuevo Testamento. Usted tiene que agarrar un diccionario y ver todas las apariciones de él. Era un creyente ejemplar, era un creyente maravilloso. Este hombre, Bernabé, en los escritos que él aparece, usted va a ver esto, Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Saulo, hasta que pasa el capítulo 15 y la Biblia habla de Pablo y Bernabé. El orden se altera. Ya Bernabé no era el principal, es porque había soplado mucho sobre esta brasa y había demasiado fuego. Y ahora Pablo lo estaba superando a Bernabé en el ministerio. Era más impactante lo que Pablo hacía. ¿Había alguna clase de celos en Bernabé? No. ¿Había alguna clase de envidia? Nada. Bernabé estaba gozoso que había soplado lo suficiente sobre esta brasa ardiente para que se transformara en lo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. El esfuerzo de Bernabé, el soplo de Bernabé fue tan grandioso que este hombre impactó aquel mundo antiguo y todavía sigue influyendo en nuestras vidas con los escritos que nos dejó en el Nuevo Testamento. Mire si habrá sido bueno el soplo de Bernabé. Mire si tendría motivos para sentir orgullo Bernabé. Soplé sobre esa brasa ardiente y se transformó en un apóstol espectacular, no solo en su generación, sino 2000 años después. Seguimos viendo a Pablo como un ejemplo y con total admiración. Pero no pierda de vista que eso que Pablo hizo, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si yo pudiera agregar algo, diría, y por el soplo de Bernabé también. Porque Dios lo usó a Bernabé para respaldarlo, para motivarlo, para acompañarlo. Los primeros viajes con misionero, Pablo lo hizo con Bernabé. Y Bernabé era un hombre apasionado por la obra y le decía, Pablo, ven conmigo y vayamos a recorrer, a ver cómo están los hermanos. Era un hombre que amaba la obra de Dios y las almas, Bernabé, y sopló tan fuerte que influyó en la vida de Pablo, y esta brasa ardiente se transformó en fuego de Dios para iluminar, para traer bendición. Ahora veamos a este hombre que no solamente duró un breve tiempo. Pablo tuvo una larga carrera de servicio, quizás un poco más de 40 años sirvió al Señor Jesucristo como predicador. Tremendo el ministerio. Por eso otra vez digo, el soplo de Bernabé valió la pena, trajo un rendimiento tremendo el haber acompañado y animado a este hombre llamado Saulo, transformado después en el gran apóstol Pablo. Ahora escuchemos a Pablo al final de su carrera, porque no solamente hay que empezar la carrera, hay que terminar bien. En el verso 24 de Hechos del capítulo 20, él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahora veámoslo a Pablo en el final de su carrera.
En segunda de Timoteo, hermano, por favor, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Este hombre está en el final de su carrera, está dando los últimos consejos a Timoteo, a quien él llamaba su hijo amado. Mire lo que dice Pablo aquí en segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 5. Dice él, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora, mire, hermano, Pablo está hablando con Timoteo, su hijo amado, sabiendo que él va a salir de este mundo en pocas horas y le está dando los mejores consejos. Estas no son recetas de comida que leyó en un libro. Él le está transmitiendo toda su experiencia de vida y le dice, tú tienes que ser sobrio, tú tienes que soportar aflicciones, tú tienes que hacer obra de evangelista, tú tienes que cumplir tu ministerio. Acuérdese que les dije los otros días, la palabra ministerio es lo que nosotros hacemos por la gente. Tú tienes que cumplir con la gente lo que Dios te mandó que hicieras por la gente. Haz obra de evangelista, anuncia el mensaje del evangelio, instala iglesia, bautiza personas, intrúyela en el camino del Señor. Esa era la obra del evangelista. Y ahora Pablo le dice, este consejo va porque la hora de mi partida está cercana. Ahora, yo quiero que usted note que en las palabras de Pablo frente a la muerte no hay ningún dramatismo. Él no dice, pobrecito de mí, me voy a morir, yo que me encanta vivir. Él habla de la hora de mi partida. Él está teniendo en su mente la figura de lo que para nosotros es un campamento, un fin de semana de pesca, una salida con la iglesia y nos vamos en una carpa y estamos en esa carpa 3, 4 días y sabemos que tenemos que volver a nuestra casa y desarmamos la carpa y nos volvemos. Él tiene esa idea en mente. Él dice la hora de mi partida, él está hablando de una mudanza. Él no ve la muerte como un drama, como lo podemos ver nosotros a veces. La muerte no era un drama, era una mudanza, un cambio de estado. Por eso cuando él le escribe a los Filipenses capítulo 1 y verso 21, él les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay ningún drama, me voy con el Señor. Y él está hablando de esa mudanza, la hora de mi partida. Compré un boleto, compré un pasaje, así como nosotros nos mudamos de una ciudad a otra, él iba a salir del escenario de la tierra para entrar en el cielo. La hora de mi partida está cercana, dice él. Y ahora, mis hermanos, dice, estoy listo para ser sacrificado. Él sabía que le esperaba una muerte violenta. Entendemos que era en una muerte, en una herramienta parecida a lo que nosotros le llamamos una guillotina. Literalmente le iban a cortar la cabeza. Y él no tiene ningún drama. Él dice, yo estoy listo para ser sacrificado. No es un trauma, no me crea un conflicto en mi fe, en nada de eso. Ya estoy listo, estoy preparado. Y ahora él remata con estas 3 expresiones. Él dice, yo he peleado la buena batalla. No perdí el tiempo en mi vida participándose en reuniones de murmuración, de difamación. No era mi especialidad sacarle la piel a mis hermanos. No, yo he peleado la buena batalla. Estuve involucrado en cosas serias en esta vida. Estuve involucrado en el ministerio, en el servicio a mi Salvador. He peleado la buena batalla y dice, y he acabado la carrera. Aquí llegué al final lleno de años en mi vida, de canas y de arrugas. Pero aquí estoy, acabé la carrera, no me quedé tirado en el camino, no me acalambré, no me rendí. Yo siempre fui hacia adelante, aún en las adversidades me las arreglé para avanzar y aquí llegué a la meta, acabé la carrera. Y luego él dice, y he guardado la fe. Este es el logro más precioso para un cristiano. Nunca vendió la fe, nunca renunció a la fe, la guardó, la cuidó como el mejor tesoro.
Y la fe, hermanos, es lo que nos conecta con Dios. La fe es la que nos conecta con el mundo espiritual. La Biblia dice claramente en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y él dice, yo tengo aquí la forma de agradar a Dios. Yo guardé la fe. La fe está en mí, la fe está conmigo. No solamente cuando él habla de la fe, él habla en dos direcciones. Una de ellas, él habla la fe que necesité para creer en Jesús como el Salvador y la fe que necesité para ser un vencedor del mundo. Porque dice primera de Juan 5:4 que esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Eso habla de un cristiano victorioso. Y ahí él está mostrándose y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué él tuvo ese ministerio de tantas victorias? Porque él fue una brasa ardiente y se encargó de en su vida lograr lo que le aconsejó a su hijo Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Él sabía lo que era esto de animar el fuego, de avivar el fuego. Y ahora me pregunto, ¿y dónde aprendió eso? De Bernabé. Él vio como Bernabé soplaba. Él vio como Bernabé hacía crecer el fuego en él. Y ahora lo mismo que hizo Bernabé en él, él lo quiere hacer con Timoteo. Quiere que se encienda en una llama más grande, más potente, más importante. Y le dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¡Wow! Este hombre sí, una brasa ardiente. Hermanos, ustedes y yo tenemos que soplar sobre brasas ardientes. Ese hombre joven, esa mujer joven que tiene entusiasmo, deseos, fervor por servir a su Salvador, no seamos el palo en la rueda, seamos lo que soplemos sobre esas vidas para que más fuego de Dios aparezca en ellos y tengan un ministerio más impactante. Hermanos, Pablo era el hombre ejemplar. Pablo era el hombre que llevó eh, eh, la bandera de la victoria. Esa bandera necesitamos nosotros. Hay mucho que puedo hablar acerca de él, pero necesito terminar aquí el mensaje. Voy a tomar una tijera y voy a recortar bastante de este mensaje, pero les voy a llevar a Primera de Corintios, el capítulo 9, para tomar unos últimos consejos de Pablo, el que fue una brasa ardiente y después fue fuego de Dios, ¿eh? Fuego de Dios. Mire, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, Pablo nos va a dar aquí en este capítulo 3 ejemplos de lo que es la vida cristiana. Esos ejemplos están representados en 3 figuras. Vamos a tratar de encontrar esas 3 figuras que nos puedan servir a nosotros para mantenerlos como brasas ardientes en la obra de Dios. ¿Listo, mis hermanos? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Al igual, hermanos, que en Hebreos 12:1, Pablo nos presenta aquí a la vida cristiana como una carrera. En Hebreos 12:1 tiene aquellas palabras que dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? La vida cristiana. Ahora Pablo le habla a los corintios y le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y él ahora está diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Él está pensando aquí en un estadio. Y él está viendo a los hijos de Dios en la carrera que es la vida cristiana. Él está viendo el podio de los triunfadores. Y él está animando a los hijos de Dios a que no miren la premiación desde abajo de la plataforma, sino que sean protagonistas en la obra de Dios y reciban en la plataforma el premio. Dice, usted vuélvese para el lado de los vencedores, de los victoriosos, de los que son recompensados. Y entonces él termina este verso 24 diciendo, corred de tal manera que obtengáis el premio. Eso es una voz de ánimo para nosotros, ¿eh?
no es para terminar cansados la carrera, acalambrados, arrastrándonos en el camino. No, no. Él dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. No hay posibilidad de fallar, hay que alcanzar la victoria, hay que subirse al podio de los vencedores. No defrauden a su Salvador, corred de tal manera que obtengáis el premio. Para mí esas son palabras súper alentadoras. Eso sí que me anima, que me desafía. Y sobre todo, porque el que está dando esos consejos no es un hipócrita, es un hombre que ha peleado la buena batalla y que ha acabado la carrera. Él sabe lo que es eso de estar trepado al podio de los vencedores. Nos está enseñando cómo hacerlo. Entonces, el verso 25 que leímos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Lo que creemos que él estaba teniendo en su mente la figura de un luchador, la lucha que se conocía en aquel tiempo, y bueno, y ha llegado a nuestro día ese estilo, la lucha greco-romana. La lucha greco-romana donde los luchadores se trenzaban sus brazos y sus piernas y veían que el más fuerte podía derribar al otro y quedarse en victoria. Y él nos habla acerca de esa lucha, de una lucha cuerpo a cuerpo contra el enemigo, de una lucha cuerpo a cuerpo contra las tentaciones. Y él dice, aquel que lucha de todo se abstiene. Tentaciones puede haber 1000, pero yo no voy a ceder a ninguna. Voy a luchar contra esas tentaciones. Voy a luchar contra los vicios que me acosan, que me acorralan. Voy a luchar contra las debilidades de la carne que quieren ganarme terreno. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y entonces él está diciendo aquí, dice, ellos a la verdad, los luchadores de la lucha greco-romana, ellos solamente luchan para conseguir una corona corruptible, es decir, una corona de laureles que después se va a secar, una corona de pinos, de ramas de pino que después se va a secar, o un trofeo que después se va a oxidar con el paso del tiempo, o algunos de los que ganaban en Corinto le hacían monumentos, pero el paso de los años, la lluvia y el viento y el sol se encargaban de derrubar esos monumentos. Dice, no vayan detrás de coronas de laureles y de pino, no vayan detrás de trofeos de hierro o de otro metal, no vayan detrás de un monumento porque el tiempo se va a encargar de destrozar todo. Ellos luchan por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Es decir, que él dice, sirvamos al Señor de tal manera que los frutos que tengamos duren por toda la eternidad. Y eso tenemos que preguntarnos, si somos creyentes brasas encendidas, si somos creyentes de fuego, tiene que haber en nuestro trabajo frutos que van a durar por toda la eternidad. Entre paréntesis les digo, cuando el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo son cosas que van al cielo. Y hasta donde yo sé, lo que va al cielo son las almas salvas por Cristo Jesús. Así que si quiero lograr algo que va a durar por siempre, tengo que ganar almas. Las almas que son salvas por Cristo van a durar toda la eternidad. Y entonces dice, no luchen por pequeñeces, por aplausos terrenales, no luchen por pequeñeces, por cosas temporales, por logros humanos, luchen por las cosas eternas. Y ahora mire la segunda figura que él usa, versículo 26. Así que de esta manera yo corro no como a la aventura. Él está aquí como un atleta. La vida cristiana es una carrera. Y dice, yo no estoy corriendo aquí como a la aventura. Yo tengo un objetivo bien claro. Ustedes y yo, hermanos, somos desafiados en Hebreos capítulo 12 a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si queremos llegar al final del camino, vamos a tener que aprender a correr de esa manera, con los ojos puestos en Jesús. En la congregación tiempo atrás me han oído decir, si yo miro a un hermano, me voy a desanimar. Si miro a un pastor, me puedo llegar a desilusionar con el tiempo. Me puedo sentir estafado, engañado, porque pongo mi mirada en personas. Yo tengo que llegar al final de la carrera y tengo que hacerlo con los ojos puestos en Jesús,
Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Para los más nuevos que nos acompañan hoy o que escucharán este mensaje, nunca deje de mirar a Jesús. Siempre vaya adelante en su vida cristiana con los ojos puestos en Jesús. No mire a los hermanos. La Biblia no dice porque el pastor es santo, sea santo porque el misionero es santo. No, la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Voy con los ojos en Jesús. Lo que me motiva es llegar a ser santo como mi Salvador. Y entonces ahora él usó la figura del luchador. Y ahora él usó la figura del atleta. Corre, corre con una meta definida, con un propósito definido. Corre en Jesús. Y la tercera y última figura que él usa en el verso 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y ahora él está usando la figura de un boxeador. Y podemos ir un paso más adelante todavía, no un boxeador cualquiera. No estoy peleando, dice, no estoy aquí yo peleando contra el aire. No estoy aquí golpeando el aire. Tengo un enemigo bien identificado. Es el diablo mi enemigo. No son mis hermanos. Ni siquiera es mi suegra, hermano. Mi enemigo es el diablo. Dice, yo sé con quién estoy peleando. Dice él aquí, no estoy imaginaria. Estoy peleando con un enemigo que es la serpiente antigua. Estoy peleando con un enemigo que es conocido como el dragón. Yo sé, hermano, con quién estoy peleando. Y él está diciendo aquí, dice, yo no estoy golpeando como un boxeador que recibe golpes y quizás recibe un golpe en el rostro, en su nariz. El boxeador está lastimado. El boxeador está sangrando. El boxeador está mal herido, pero aún así va adelante. No pide la toalla, no se rinde. Sangrando y malherido, el boxeador va adelante. Y eso es lo que él busca transmitirnos. Que la vida cristiana nos van a dar muchos golpes. Vamos a tener muchas heridas y muchas cicatrices. Vamos a padecer muchos dolores, pero vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante porque yo necesito subir al podio de los triunfadores. Él nos está animando. Este hombre que comenzó como una brasa ardiente se transformó en un gran fuego de Dios, y con las cosas que él escribió hace 2000 años, guiado por el Espíritu Santo, nos ilumina a nosotros, y es una voz que nos anima, y es un ejemplo que nos empuja hacia adelante, a pelear la buena batalla, a acabar la carrera y a guardar la fe. Hermanos, ustedes y yo tenemos que aprender a soplar en nuestras congregaciones sobre las brasas ardientes hasta ver un gran fuego de Dios en nuestra congregación. Así como lo hizo Pedro y Juan sobre Felipe el evangelista. Tenemos que soplar como lo hizo Aquila y Priscila sobre la vida de Apolos. Tenemos que soplar como lo hizo Bernabé sobre la vida de Pablo. Ahora es nuestro turno. Soplar, animar, guiar, alentar, acompañar a aquellos nuevos y fervorosos seguidores de Cristo. Y nunca olvidar, las aves del mismo plumaje vuelan juntos. Vamos a volar con aquellos héroes y heroínas de la fe de nuestra generación. Brasas ardientes. Y quizás ustedes y yo necesitamos un aliento de vida. Necesitamos un nuevo soplo de Dios en esta noche. Estemos abiertos a que Dios haga una obra con nosotros y pueda usarnos para la gloria y honra de su santo nombre. Que Dios bendiga su palabra en esta noche y bendiga sus vidas, mis hermanos.